instante nomás estábamos abriendo el aire nuevamente de FMA los 89.1 porque teníamos la información que ya hemos corroborado de que hubo una nueva represión en el Lofa Resistencia del departamento Cusamen. Ya se están congregando aquí las personas para ir hacia allí en solidaridad. Los últimos datos que podemos confirmar es que al menos hay dos heridos que estaban allí en la comunidad y que bueno, hubo fuerzas represivas que se acercaron y hubo violencia para con los peñis de la Lamien. Recién estuvimos en contacto con el defensor del pueblo, el doctor Fernando Racivilowski, quien nos confirmó que ni el juez José Colabelli, ni Guido Otranto, ni el fiscal que está a cargo ahora de la Fiscalía del Hoyo emitieron una orden para llevar adelante este acto. Aparentemente lo que estamos enterándonos es que fue por motus propios de las fuerzas represivas ir hacia el campo, allí hacia el campo, y apareció esta represión recientemente, hace muy poquitos minutos. Estamos en contacto, en comunicación telefónica con el huerquén de la comunidad, Mari. Mamá compuche, hinche con pulo resistencia apartamento pitagunca, luego echa mapumu, cura mapumu, hinchin aucache sama aucache wentru. Bueno, nosotros están hablando ahora con un cona de aquí, las pulos resistencia apartamento Cusamen, que alrededor de las 8 de la noche se hizo presente infantería del GEOP en una traffic, de las cuales descendieron de la suya y iniciaron fuego hacia la comunidad, ¿no? Bien, Peña, entonces al menos sabemos que hay 2 heridos. Sí, en realidad son 4 los heridos, un herido grave con unos disparos en la cara, otro con un tímpano también cerca de la nuca, y 2 con disparos en las piernas y en diferentes puntos del cuerpo. ¿Ya apareció asistencia médica? ¿Tuvo la posibilidad de haber asistencia médica para con los heridos? Sí, se hizo presente una ambulancia de la localidad de Maitén, de los cuales bueno, le brindaron los primeros auxilios a la gente, y bueno, uno fue trasladado tampoco podemos decir dónde fue, ¿no? ¿En algún momento cuando llegó infantería se bajó algún responsable de infantería para dialogar con ustedes o abrieron fuego directamente? No, estos se descendieron a unos 200 metros de donde tenemos la entrada nosotros, los cuales empezaron a bajar mucha cantidad de efectivos ingresando hacia adentro del campo. Cuando logramos detectar esto con la gente de la guardia, empezamos bueno, a alertar a la gente, y de ahí bueno, empezamos a hacer uso de la autodefensa y ellos disparando con sus armas, ¿no? Hubieron armas, cartuchos de plomo y de goma. ¿Estaban todos uniformados? ¿Eran de la infantería? Sí, ¿Lo pudieron ver? Sí, toda infantería del GEOP, que fue aquella misma infantería que vino aquí a hacer el desalojo encubierto el 27 de mayo. La misma infantería bajó, descendió y bueno, abrió fuego con los peñas aquí en la comunidad, ¿no? También hay una lamien herida que también le hirieron con un perdigón, así que se suman 5 los heridos ya. ¿Y luego de efectuar los disparos se retiraron? Sí, estuvimos ahí media hora, 40 minutos alrededor combatiendo con la fuerza represiva, en los cuales nunca dejaron de tirar, y bueno, nosotros seguimos haciendo uso de la autodefensa. En un momento dado emprendieron repliegue y bueno, y nosotros avanzamos y logrando que se replieguen sin mostrar ningún tipo de orden, ningún tipo de nada. Aquí vamos a hacer cargo, eso tiene que quedar claro, al Estado provincial y al nacional por la persecución política e ideológica que tiene la comunidad. No vamos a aguantar ni un atropello más. Nosotros aquí nos vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir aguantando nuestro territorio, y ya le advertimos que si nos quieren sacar del territorio nos van a sacar muertos, porque nosotros vivos no vamos a salir. Así no encarcelen a nuestros peñis, los tengan enjaulados, secuestrados, porque lo único que hacen es luchar por nuestro territorio. Nosotros vamos a seguir haciendo uso de la autodefensa. No vamos a retroceder en este paso.
Si quieren dar una solución, tiene que hacer una solución política a este conflicto histórico. Nosotros somos los nuevos rebeldes de Curramapu. Nosotros vamos a defender el territorio, nosotros vamos a buscar la liberación nacional mapuche. Cueste lo que cueste, esta Huinca Tregua se tiene que ir de nuestro territorio. No vamos a dejar que ningún peña y ninguna lamiel siga sometiéndose al amedrentamiento y atropella a las comunidades. No me atropella a las comunidades mapuche. Basta de criminalizar la lucha. Sean consecuentes con lo que dicen. Sean capaces de dar una solución a nosotros, los originarios de esta tierra, los únicos dueños de esta tierra, porque ni siquiera el Huinca trajeron ni este estado cochino represor es dueño. Así que eso nomás. Marín Chihuahua, Pupeña y Capulamel, aquí en el Profe Resistencia Departamento Cusame, Curramapumú. Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir aguantando la balazo de la policía porque no le tenemos miedo a la fuerza represiva, no le tenemos miedo a sus perros obedientes.